Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están los alumnos más abnegados, dedicados y esforzados? Aquí estamos siguiendo en las clases que estamos dando sobre la homilética. Quiero hacerte un pequeño resumen de la primera clase que dimos, en la cual estuvimos hablando de las clases de sermones. Recuerda que había dos vertientes, la vertiente de la exposición de la palabra y el estudio de la palabra. También había dos tipos de sermones de acuerdo al auditorio, ¿sí? Y era el sermón evangelístico y era el sermón que edifica. Y podíamos enseñar que el sermón que edifica es para los creyentes y el evangelístico es para aquellos que no conocen la palabra de Dios. Luego estuvimos hablando de los 4 tipos de sermones. Te di una pequeña definición de cada uno de ellos. Y al final alcanzamos a hablar sobre el sermón textual. Entonces vamos a seguir en la serie y en esta clase seguimos con el sermón expositivo, seguimos con el sermón temático, el sermón biográfico y al final vamos a dar unas conclusiones y recomendaciones. Amén, vamos a seguir y luego te repito lo mismo que te dije en la clase pasada. Pídele a Dios que sea dándote la sabiduría, el entendimiento y que puedas extraer de esta clase, extraer de esta conversación que vamos a tener lo esencial de la homilética. Y vuelvo y te repito, nunca se te olvide que la homilética es una herramienta y nunca puede desplazar el poder del Espíritu Santo. Que sea Dios en medio de nosotros, que sea Dios conectándonos y que seas tú con tu interés, con la capacidad, con el anhelo, con el deseo que tienes de progresar, con el anhelo que tienes de crecer en el Señor, tomando lo mejor de esta enseñanza. Vamos a hablar ahora de unos pequeños pasos para elaborar el sermón expositivo y de cómo se estructura el sermón expositivo. Entonces, yo te estaba hablando que el sermón expositivo era de los más elaborados, era de los más que se podía decir fieles. ¿Por qué? Porque en el sermón expositivo tomamos no un texto, sino de pronto un pasaje bíblico y tratamos de tomar, no forzando tus ideas, no forzando nuestros pensamientos, sino bíblicamente lo que el Espíritu de Dios quería enseñar a esa comunidad y en este momento pues a nosotros. Entonces, la ventaja que ofrece es que se trabaja en un solo texto. Tú no tienes que buscar como en el temático, por acá, por allá, textos de apoyo. Tú trabajas en un solo texto y te enfocas en ese solo texto o en ese solo pasaje. Esto te favorece en esto. Mira, cuando tú estás trabajando en un solo texto, la atención estás muy enfocado. Entonces tú tenemos claridad sobre lo que queremos enseñar. Entonces es importante en el sermón expositivo que el énfasis esté en el pasaje, el énfasis está en el nudo o en el contenido básico de la enseñanza. Pero tú te vas a dar cuenta que cada verso tiene su enseñanza y se van entrelazando los mensajes y tú no tienes necesidad de introducir nada tuyo. El Espíritu Santo va entrelazando, va encadenando lo que quería decir en todo el pasaje. Y tú tienes que ponerlo de manera fiel. Esa es la esencia. El temor expositivo, yo te decía que es como cuando tú expones en tu casa. Tú expones los argumentos, tú expones el conocimiento, tú expones lo que investigaste de otro, no lo tuyo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender del sermón expositivo. Es un modelo muy aconsejable cuando queremos que el objetivo quede marcado. ¿Sí? Y también para que las personas, cuando te estaba hablando de acuerdo al auditorio, en los mensajes evangelísticos, el sermón expositivo es fundamental. Porque mira, el sermón expositivo, como va narrando un pasaje, va narrando un episodio, va marcando a la persona nueva. Le va marcando, va mostrando aquí el amor de Dios, luego la misericordia, va mostrando el perdón, va mostrando el carácter del Señor, va mostrando la condición del alma de las personas que no tienen a Dios. Y luego ellos son tocados cuando muestra cómo
el hombre de Dios, cuando recibe a Dios, encuentra en Dios el apoyo, encuentra el Padre, encuentra la esperanza, y todos aquellos que reciben a Dios, y tú lo vas mostrando en la Biblia, son transformados, son tocados y son verdaderamente acobijados en el reino. ¿Quién no quiere eso? Que el Rey del Universo sea tu protector, que el Rey del Universo sea tu ayudador, que el Rey del Universo sea tu Padre. Y eso, el sermón expositivo es muy propicio para los mensajes evangelísticos y para que los nuevos acepten al Señor como su Señor y suficiente Salvador. Entonces vamos a tomar 3 ideas de cómo lo elabora. Lo primero que tú tienes que hacer para elaborar un sermón expositivo es, vamos a entrelazar ideas, ¿sí? Tú haces una presentación expositiva y tú vas siguiendo un orden, el orden específico de cada verso, ¿sí? Como va el pasaje de manera específica. No vas a forzar lo que tú quieres meter. Cada versículo no va forzado porque viene en un orden específico. Ese es el sermón expositivo, ¿sí? Y se logra una coherencia y vas colocando una coherencia entre todo lo que va diciendo cada verso. Y cada verso, recuerda que cada verso tiene una estructura y tiene palabras claves que yo te dije cuando te hablaba algo del sermón expositivo, que es muy importante que tú vayas a las concordancias, es muy importante que tú vayas a los diccionarios, ¿sí? Y de pronto, sí, para introducirlo cuando tú estás leyendo, porque vas a tener que leer el pasaje, muy importante, porque tienes que familiarizarte con él, es muy importante que tomes ideas de pronto de algún comentarista bíblico que te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque él te da un mayor panorama y te da una mayor visión, ¿sí? Y claro que prevalece lo que el Espíritu te diga. Claro que prevalece lo que en la presencia de Dios y en tus notas tú vas colocando. Amén. Entonces, el sermón expositivo, primero vamos uniendo las ideas. Unas ideas que se van relacionando y que van siguiendo los hechos y vamos siguiendo los hechos que se van narrando. Es importante, ¿sí? Así tú lo entiendes más fácil y el auditorio te lo entiende más fácil, porque tú vas encadenando ideas y la persona va teniendo como el hilo conductor y vas tomando la atención y él tiene claridad de lo que tú quieres decirle. Amén. Entonces lo primero que vamos a hacer es leerlo, tomar notas y vamos uniendo ideas. Lo segundo que vamos a hacer es tratar de buscarle una aplicación y los ejemplos. Es como la parte donde tú vas a recrear ese sermón, vas a buscarle la aplicación a ese sermón y ejemplos prácticos y sencillos. El sermón expositivo tiene esa ventaja. Tú tomas un pasaje y vivencias bíblicas que alguien en tu vida y en tu conocimiento, personas conocidas, personajes públicos, donde tú puedes introducir esa experiencia, introducir ese episodio de la vida de ellos para recrear, ¿sí? Recrear esa exposición bíblica que tú quieres hacer. Entonces, de esa manera, el sermón expositivo te facilita y te abre y te hace propicio que tú puedas introducir esas experiencias. Es muy importante, porque el sermón expositivo se presta para eso, para que tú puedas compartir vivencias. Y muy seguramente tú las has vivido. Y muy seguramente en tu propia vida y en tu propia familia hay esas experiencias para que tú puedas enriquecer la exposición bíblica. Amén. Entonces eso es importante, porque siempre vas a encontrar la forma de reforzar lo que el autor bíblico quería expresar en ese sermón. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrelazar las ideas y vamos a buscar la forma de utilizar ejemplos sencillos para recrear la exposición bíblica. Ahora, importante, leer una vez, leer otra vez y leer el texto cuantas veces lo necesites hacer. Muchas veces, cada vez que tú lo leas viene una idea, cada vez que tú lo leas viene algo que te estructura. Y llega un momento, y mira, te digo lo que me pasa a mí muchas veces. Yo tengo la idea y leo y de repente me levanto y estoy haciendo otra actividad, puedo tomarme un café o muchas veces me sucede cuando me estoy duchando y se me viene una idea
que no, de pronto mientras lo leía no, pero me quedó en mi espíritu y viene una idea, y viene algo que te hace clic y dice, wow, y ya yo entendí esto, y esto tenía que ver por esto, y por esto pasó esto, y tú tienes una alegría, y a ti te da un gozo, porque tú entiendes que el mismo Dios te está enseñando motivaciones, te está enseñando principios que eran la manera como inspiraba al escritor bíblico para que quedara ese pasaje correctamente. Dios nos va a ayudar. En todo momento Dios nos va a ayudar. Tú vas a leer la primera vez y en la segunda vez tú te vas familiarizando y en la segunda vez vas viendo detalles y detalles y detalles que antes no los habías visto. Pero quiero que tú entiendas algo. Si tú lo lees una vez y tú lo lees otra vez y lo vuelves a leer y de pronto para ti no te sale nada, por nada del mundo se te ocurra introducir detalles de tus opiniones. No se te ocurra. No introduzcas en el pasaje lo que no está en el pasaje bíblico. No lo introduzcas. Espera en el Señor. Espera en el Señor. De alguna manera, Él te va a armar el sermón. Él te va a armar el bosquejo. ¿Por qué? Porque ya te dio el tema. Ya te dijo, vamos a hablar de esto, vamos a predicar de esto, vamos a leer de aquí hasta acá. Entonces el Señor nos va desarrollando esa actividad. Todo en la vida es la práctica. Cosas que para ti ahora de pronto te estamos hablando y te parecen de pronto algo difícil o algo complicado, empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo y te vas a dar cuenta que con la práctica empiezas a desarrollar las habilidades para tomar las notas y los apuntes y vamos a darnos cuenta cómo se va haciendo, ¿sí o no? Nunca se te olvide, y vuelvo y te insisto, te darás cuenta desde la primera clase que soy muy insistente en esto. El mensaje no es tuyo, el mensaje es de Dios, y el mensaje va de parte de Dios, y Dios está delante de ese mensaje. Eso es un principio de ética ministerial que tú tienes que tener claramente y que no puedes violar. Amén. Entonces, ¿cómo vamos ahora? Ya sabemos cómo lo vamos a hacer ahora. ¿Cómo lo vamos a estructurar? ¿Cómo vamos a estructurar un sermón expositivo? Entonces, el sermón expositivo, ¿cómo se estructura? La misma palabra expositivo te lo dice. Tienes que extraer lo que el texto nos está dando. Extraer los principios, la sustancia que está en el texto para poder exponerla, para poder colocarlo delante del auditorio para que ellos lo digieran, lo degusten, lo aprovechen y lo asimilen. Amén. Entonces, el propósito de un sermón expositivo es exponer el mensaje fiel, ajustado a la verdad, como el pasaje bíblico lo está diciendo. Entonces, para tú estructurar el sermón, no puedes desconocer que el contenido tiene que tener su aplicación. Y el sermón expositivo, como yo te decía en la clase pasada, de pronto hay cosas que pasan que son de la época, pero de alguna manera hay que aplicarlo a esta época. No caigas en el error de, no, que eso es del Antiguo Testamento, que eso es de la ley, la Biblia es clara. La Biblia es clara. Sí, toda la escritura es útil. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para edificar, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado. Toda la escritura. Si Dios te dio ese pasaje, es porque tiene una aplicación para tu vida, primeramente, y para las personas a que tú le vas a dar ese pasaje. Entonces, la palabra fiel hay que exponerla. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer para estructurar el sermón es hacer una especie de resumen o introducción. Una especie de resumen o introducción. Vamos a tomar un pequeño ejemplo. Vamos a tomar el libro de Santiago capítulo 1, del 12 al 15. Entonces, un resumen de la lectura puede ser el siguiente. Mira, dice, en el Señor todas las veces que vencemos hay recompensa. ¿Sí? Porque diariamente vivimos batallas entre el bien y entre el mal. Eso tú lees Santiago, mira, Santiago 1 del 12 al 15 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces aquí vemos cómo Dios en su sabiduría siempre, yo quiero que esto te quede a ti claro, siempre vivimos batallas, pero Dios es claro. En Dios no tenemos un Dios de confusión. Amén. Siempre nos da la claridad en el origen de las cosas y las consecuencias que tienen nuestros actos, sea para bien o sea para mal. Entonces, a partir de este hecho, tú como predicador puedes compartir este mensaje. Ya tú tienes una introducción, ya tú sabes que hay una lucha en ese verso, Santiago 1, del 12 al 15, y ahí, ¿qué le vamos a extraer? Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, wow, aquí yo veo una batalla por vencer la tentación. Aquí veo una batalla por ganar. Aquí veo una batalla entre el bien y el mal. Amén. Entonces dice, empieza bienaventurado el que vence. Entonces tú empiezas a darte cuenta y así vas trazando el bosquejo. Entonces tú haces el resumen de la lectura y ahora con ese resumen empezamos a trazar el bosquejo. Mira lo que pasa. El mensaje nunca va a cambiar, pero sí pueden variar las ideas de la manera como tú lo vas a ver. Yo te voy a dar un ejemplo que yo he diseñado. De pronto yo voy a llamar este texto, lo voy a llamar este sermón, soportando la tentación. Entonces, vamos a dividirlo de esta manera. ¿Sí? ¿Te acuerdas que yo te decía? Vamos a hacer las divisiones que como principales o temas y luego las divisiones secundarias o subtemas. ¿Sí? Entonces, podemos llamarlo el origen de la tentación. El origen de la tentación, primer tema. Segundo tema, los resultados de la tentación, ¿sí? Y tercer tema, la recompensa cuando vencemos la tentación. ¿Estamos de acuerdo? Primer tema, el origen de la tentación. Segundo tema, los resultados de la tentación. Amén, por caer. Y el tercero, la recompensa cuando vencemos y resistimos la tentación. Bueno, el origen de la tentación está en el versículo 13 y 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios. Y si no es Dios quien te tienta, porque Él no puede tentar a nadie, porque en Él no tienta. Entonces, ¿quién te tienta? El maligno. Tú puedes ir a Mateo 4, 1 y 3. Dice que Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Y en el verso 3 dice, y el tentador. Las tentaciones no vienen de Dios. Las tentaciones vienen de Satanás, diablo, que es el tentador y es el acusador. Entonces, en el origen de la tentación, tú puedes hacer un subtema que dice, no viene de parte de Dios. Y el otro, ¿sí? ¿De dónde viene? Viene de tu concupiscencia. Amén. Viene de tus malos deseos. Viene de esas raíces del hombre viejo que tú todavía cargas y cuelgas. Y ahí es donde se agarra el enemigo. Recuerda que Jesús fue tentado en todo, pero no cayó. Pero nosotros tenemos que tener claridad. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué raíz hay de concupiscencia? Porque de ahí se agarra Satanás. Satanás tiene algo, tiene un olfato desarrollado y tiene un conocimiento tuyo. Mira, tú te has dado cuenta que a nosotros nos tienen toda la vida en las redes sociales, en Facebook y en todo lo que tú hagas. Y es más, tú hablas una cuenta de Google, inmediatamente al ratico te llega un mensaje de una venta, de un producto, porque ya nos tienen analizados, nos tienen perfilados. Y Satanás te tiene a ti perfilado. Satanás sabe lo que a ti te puede causar una caída. Y ahí viene la tentación. Entonces, esos malos deseos, esa concupiscencia tiene que, yo te digo a ti algo, en el nombre de Jesús hay que trabajar. Tú conoces esas áreas de tu vida en donde has flaqueado y en donde no estás trabajando para que Satanás no se agarre de ahí y caigas en la tentación. El Señor Jesús dice en Mateo 26, cuando encontraba a los discípulos, los encontraba durmiendo mientras Él iba a orar al huerto de Getsemaní y sudaba gotas de sangre y llegaba, los hallaba durmiendo y decía, velad y orad para que no entréis en esa tentación. Satanás te lo va a presentar como una puerta y tú entras. Amén.
Segundo subtema, dice los resultados de la tentación, el resultado de caer. Vamos ahora a los subtemas. Primero, ¿cuál es el resultado? El pecado. Primero el pecado. Cuando ya te seduce, dice que eres atraído, enseguida viene primero el pecado. Míralo, aquí está en el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, viene el pecado. Y el segundo subtema es: luego del pecado viene la muerte. Y aquí dice: y luego el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Te das cuenta? Cuando caemos en la tentación. Entonces, el tema segundo es los resultados de caer en la tentación. Y los dos subtemas: el primero, viene el pecado, y el segundo, después del pecado, viene la muerte. ¿Cuál fue el tercer tema? ¿Te acuerdas? Dice: la recompensa. Lo dejé de último. Quedó de último, pero adrede. La recompensa por resistir, por pararse en la brecha. Sí, cuando viene la tentación. ¿Y cuál es la recompensa? Vamos al verso 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces, la primera recompensa es un gozo, es una alegría. Es una doble bendición a aquellos que se paran en la brecha y soportan las tentaciones de Satanás. Eso lo podemos manejar y tú lo vas a enseñar de esa manera. Y tú te vas a parar en el auditorio y con el énfasis y con el fuego del Espíritu de Dios vas a decirle a ellos que hay recompensa. ¿Sí? Y luego dices otra recompensa por resistir la tentación. Y dice, verso 12: cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Y yo quiero que tú entiendas. Ahí dice: cuando tú vences la tentación, viene una recompensa, viene una corona, y es para ti. Y dice: a los que le aman. Hay un plus. Y es que Dios, a todo aquel que se para en la brecha y resiste la tentación, Dios implícitamente está diciendo: me amas. Me amas, decidiste por mí, te paraste en la brecha, aunque el diablo te zarandeaba, al final no caíste. Recuerda que Jesús dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, porque Jesús sabía que el amor es el mayor poder que hay para vencer el pecado y para vencer la tentación. Que Dios nos ayude. Y de esa manera nosotros podemos esbozar el sermón expositivo. Estamos diciendo, yo puedo introducir algo, yo esto lo predico mucho: el aborto que Dios aprueba. Y lo coloco ahí a término como conclusión. ¿Por qué? Porque entre el pecado y la muerte, ahí puedes abortar ese pecado. Y es el único aborto que Dios aprueba. De pronto estás seducido. De pronto la concupiscencia te embarazó, pero no es consumado el pecado. Estás a tiempo. Y si tú en este momento, recibiendo esta clase, el Señor te está hablando, es tiempo de echar para atrás ese pecado y ese embarazo que te tiene y te tiene seducido y que la simiente de maldad está ahora mismo en ti. Echa para atrás. Echa para atrás esa decisión que estás por tomar. Echa para atrás y resiste la prueba. De pronto es pecado. Recuerda que ya pecaste. Recuerda que el Señor decía: solamente con tu mente, si la has deseado, has adulterado. Ya pecaste. Pero no llegues a la muerte. No consumas ese pecado y no caigas en la muerte. Amén. Y luego, la ventaja de ese sermón es que tú puedes reforzarlo. Este sermón es positivo. Te abre la puerta para que tú lo acompañes de ilustraciones de la vida práctica y de las aplicaciones. Amén. Qué lindo, qué lindo. El sermón expositivo es glorioso. El sermón expositivo, verdaderamente, si tú te das cuenta, me he quedado un tiempo muy grande en este tipo de sermones, porque es un sermón que edifica bastante a la iglesia. Además, mira, el sermón expositivo tiene algo, y es un gran impacto en la recordación de los feligreses. Tú sales de un sermón expositivo y a ti te queda marcado. Como es un solo tema, como es un pasaje, las personas salen y saben de qué le hablaron, saben de qué es el pasaje, y de todo lo que tú le estás diciendo le queda marcado algo.
como de pronto de lo poco o mucho que hemos aprendido ahora, algo te queda marcado. Eso es lo importante del sermón expositivo. Cuando tú expones las verdades de Dios, cuando las escrituras son abiertas delante del auditorio, con la ayuda del Espíritu Santo y con todo lo que has aprendido de homilética, estoy convencido que vas a ser un predicador de poder, vas a ser una predicadora de poder, porque Dios va a estar contigo siempre respaldando, porque tu mayor gozo es exponer las verdades bíblicas. Sigamos porque tenemos que avanzar en esta clase. Ahora vamos a hablarte del sermón temático. El sermón temático. Antes de empezar, te quiero hablar algo de pronto de ventajas y desventajas de un sermón temático. Yo te estuve diciendo que el sermón temático es el sermón más utilizado, porque es más fácil. Es más fácil. De pronto tú en la congregación o en tu iglesia, si te estás congregando, están pasando de pronto en este momento un problema de lealtad, un problema de falta de perdón, un problema de inmoralidad sexual. Entonces tú tomas ese tema y lo predicas en la semana que viene. ¿Sí? Están pasando de pronto en las políticas, de pronto es el tiempo de Halloween, de pronto es el tiempo de fin de año, de Navidad, y tú tomas ese tema y predicas. Eso. Y te es fácil. Y tú dices, no, de pronto tú dices de parte de Dios porque es actualizado. De pronto estás pasando por problemas, de pronto hubo problemas casi siempre pasa en las iglesias, en los ministros, en la alabanza, y entre ellos hay fornicación, y hay adulterio, y hay problemas de santidad, y tú tomas el tema de santidad y lo predicas. Entonces es muy fácil predicar sermones temáticos, porque se te hacen prácticos, se te hacen muy versátil, y aquí podemos caer en el error de colocar nuestros sentimientos, de colocar nuestras conveniencias. ¿Para qué? Para enseñar ese tema. De pronto estás teniendo un problema con algún compañero, con algún líder de la iglesia, y predicas de eso. ¿Sí? Entonces que no se te ocurra. Que no se te ocurra, porque eso es muy usual. Y tenlo en cuenta. Antes de tomar un tema de eso que tú dices es actual y va a edificar, antes de eso, ves a la presencia de Dios. A ver si Dios aprueba ese tema. Es importante. Es importante. A mí me ha pasado que tengo 2 o 3 temas. Pero hay uno que siempre, escúchame, hay uno que siempre te pica, ¿verdad? Y tú dices, no, pero yo quiero este. Porque ese es el actual y ese de pronto te salta. Y ese de pronto te quita de pronto ese picor y esas cosas que tú quieres predicar de eso, porque tú sabes que le vas a callar, tú piensas que le vas a callar la boca a uno, que le vas a callar la boca a otro. Y yo te digo eso, y ese error lo podemos cometer. Entonces te estoy hablando de las ventajas, porque es muy fácil predicar, pero es una de las grandes desventajas, porque siempre va a haber una dualidad, y va a haber una moneda de 2 caras. Así cuando sale bueno, te puede salir malo el ejercer eso y predicar de esa manera. Amén. Entonces, la ventaja es que cuando tú predicas, mira, esto es importante. La ventaja del sermón temático es que normalmente tú recuerdas que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Entonces, cuando tú estás hablando del perdón, estás hablando de la lealtad, recuerda que la Biblia dice que no mires la paja de tu hermano si no te has quitado la viga que está en tu ojo. Normalmente, si tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, llamada a predicar, al primero que le va a hablar es a ti. Al primero que le va a hablar es a ti. Entonces, de esa manera, la palabra al primero que te hizo una buena ventaja, porque tú lo propusiste pensando así, o creamos porque es Dios, pero Dios a la primera persona que le quiere hablar de amor, a la primera persona que le quiere hablar de perdón, de lealtad, es a la vasija y es al mensajero. ¿Para qué? Para que él cuando salga a predicar esa palabra, vaya en la autoridad del Hijo de Dios y vaya en el poder del Espíritu Santo a llevar ese mensaje. Entonces, Dios siempre nos va a hablar al corazón. Entonces, esas son unas grandes ventajas. Ahora, sí, una desventaja es que de pronto se te hace muy fácil predicar. Tomas un tema, cojas 2, 3, 4 versículos bíblicos y ya armaste un sermón. Esa es una gran desventaja.
se te hace muy fácil predicar así. ¿Por qué? Porque tú te pones en una concordancia bíblica y sacas 4 temas y predicas. Eso nos pasa. Yo no te puedo decir a ti, aquí estoy delante de ti diciéndote que yo lo he hecho. Yo en ocasiones, a veces, mira, las congregaciones nos demandan y momentos, de pronto no te estoy hablando de una escuela dominical en sí, pero a veces tenemos reuniones, y uno está corriendo, bueno, hay que hablar de esto, estamos viviendo esto, no, yo quiero edificar, esto pasó el domingo, y cojo el tema, 3, 4 versículos bíblicos, y si a uno Dios le dio el don, pues uno arma un sermón. Y no quiere decir que Dios no lo respalde, pero pasa algo, es una gran desventaja, y es que tú no profundizas, y es que tú te conformas y te vuelves de pronto un mensajero de un mensaje que sí es de parte de Dios, pero que no tiene la profundidad, y de eso vamos a hablar al final en una conclusión. La profundidad es para que entre en las entrañas de todas las personas que están en el auditorio, y primeramente tuyo. Entonces, tenemos esa claridad, tenemos las ventajas y tenemos las desventajas. Entonces, entremos en materia. ¿Cómo estructuramos un sermón temático? Pues lo primero que tienes que tener es el tema. ¿Sí o no? El tema. Ya hablamos de eso. Oramos y Dios nos da el tema. ¿Correcto? Ahora, las divisiones. Recuerda, tienes el tema, viene un tema grande, tienes que llevarlo a una parte específica y empiezas a sacar las divisiones. Y esa es una área fundamental. Porque recuerda que yo te enseñé que las divisiones son tu hoja de ruta, la manera como tú estructuras las divisiones de ese tema. Entonces, vamos a hablar un tema. El amor de Dios es muy grande, pero tú te vas a enfocar el amor de Dios hacia la humanidad. ¿Sí? Vamos a tomar ese tema. El amor de Dios es un tema muy grande, pero hablemos del amor de Dios hacia ti y hacia mí. Entonces, tú puedes tomar unos subtemas así. ¿Por qué nos amó Dios? Tú atacas ese amor y le haces esa pregunta. ¿Cómo se manifiesta ese amor? ¿Y qué produce el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Sí? Y luego que haces esas preguntas, vienen las respuestas. Ah, sí, claro, Juan 3:16, de tal manera nos amó Dios, claro, encontramos versos que nos hablan directamente del amor de Dios, que porque nos amó el Creador, y vas haciendo y vas estructurando el mensaje. Vas a Génesis 1, vas a los Salmos, vas al libro de Romanos, vas a Efesios y empiezas a estructurar un mensaje. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo estructuras el mensaje? Entonces ya tienes el tema, haces unas preguntas, ¿sí? Y ahora, respondiendo esas preguntas, define la respuesta y ahí vas a estructurar el mensaje. Entonces, ¿qué vas a hacer? El amor de Dios hacia la humanidad. Estamos tomando mucho de lo que hablamos la clase pasada, para que sea más coherente. Estamos en un tema, en una exposición temática. Recuerda que cogimos Juan 3:16, que era un sermón textual. Pero en ese mismo texto, para manejar una coherencia, tú puedes manejar, ¿sí?, el tema del amor de Dios hacia la humanidad. Amén. Porque eso nos facilita esta clase. Entonces, ¿por qué nos amó Dios? Entonces, tu base estructural de todas las citas bíblicas, que hablan del amor de Dios por la humanidad, tú escoges Juan 3:16. Sí, de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Entonces, ¿por qué nos amó Dios? Porque somos su creación. Porque Dios es eterno y misericordioso. Porque no quiere que pasemos a la eternidad sin Él. Y yo quiero que tú aprendas algo. Mira, lo que más a Dios le interesa es tu salvación. Cuando Dios dice en Romanos que no escatimó a su Hijo, que ya lo dio todo. Cuando Dios dice, yo di lo que más amaba, yo di lo más valioso por nosotros. Y cuando tú entiendes de que tú y yo nos dedicamos a rechazarle, nos dedicamos a resistirlo, de esa manera, cuando tú estés exponiéndole al auditorio el amor de Dios, tú puedes hacer mucho énfasis en eso. Que cómo es posible que el Dios de los cielos, que ama a una humanidad que le rechaza, ama a una humanidad que le resiste, ama a una humanidad que lo
como dicen mis hijas, que lo dejan visto. ¿Sí? Esto no puede ser. Pero entonces, ¿dónde viene el amor de Dios? Ese no es un amor humano, ese es un amor de un Dios todopoderoso. Pero ese amor, dice el libro de Romanos, fue derramado en tu corazón. Y tú puedes amar de esa manera. Dios te manda incluso que ames a tus enemigos. Entonces, ¿por qué nos amó Dios para no salirnos del tema? Primero, sí, como un gran tema, ¿por qué nos amó Dios? Y tenemos los 3 subtemas: porque somos su creación, porque Dios es misericordioso y porque no quiere que pasemos la eternidad sin Él. Dios sí sabe lo que es un minuto en el infierno. Dios sí sabe lo que es un instante en el infierno. Y tú por el Espíritu también lo deberías saber. Y ese mismo Espíritu debe hacer que la persona entienda. Llévalos como un texto de apoyo a la historia del libro de Lucas, de Lázaro, del mendigo. Amén. Y cuando dice, estoy aquí, dile a mi mamá, Padre Abraham, manda a Lázaro, manda a alguien que le diga a mi familia que estoy en tormento y que esto es real. Esto es real. Y es tan real por lo cual Dios lo que más quiere es que tú y yo estemos con Él en la eternidad. Y por eso está Dios con nosotros. Y por eso vino Jesús a la tierra. Juan 3:16. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? A través de la obra de Jesús, por el sacrificio de Jesús en la cruz y por medio del Espíritu Santo. Entonces, podemos manejar esos 2 grandes temas y esos subtemas. Eso es el sermón temático. Sigamos porque nos falta un sermón, el sermón biográfico. El sermón biográfico, yo te he hablado claramente que tiene que ver con un personaje bíblico. ¿Sí? Entonces, ya para terminar el último tipo de sermón, y nos estamos acercando al final de este curso, yo te quiero decir algo. Para escoger un sermón biográfico y para escoger un personaje, también es importante. Recuerda que te estuve hablando en la clase pasada que sirve para hacer predicaciones en serie. Tú puedes durar muchas semanas predicándole a tu iglesia, a la congregación, a cualquier tipo de persona sobre la vida de Abraham, sobre la vida de Moisés, la vida apasionante del apóstol Pedro en los evangelios y luego cómo era Pedro en el libro de los Hechos. A mí me apasiona. Si hay un personaje de la Biblia del que yo predico y del que yo hablo constantemente, es de Pedro. Porque es importante ver cómo lleno del Espíritu Santo era otra persona. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Entonces tú tomas eso y empiezas a hablar y empiezas a atacar, porque el sermón biográfico tiene que ver mucho con preguntas. Preguntas que tú le vas a hacer al personaje, preguntas que tú vas a hacerte para que el auditorio sea edificado en el carácter y en la manera como ese personaje creció. Yo te dije en la clase pasada que para mí era muy importante mirar la relación con Dios del personaje, que para mí era muy importante, eso es algo personal, la relación con Dios, la manera como respondía a Dios, la manera como contestaba, las veces como se equivocaba, cómo iba de rodillas a pedir perdón. Recuerda que el rey David, en el Salmo 51, cuando se equivocó y cuando fue confrontado por el profeta Natán, ¿cómo reacciona? Sí, ¿cómo reacciona? Entonces eso es importante. Eso es importante cuando nosotros estamos en ese momento. Mira, en cuanto a Moisés cómo se paraba delante de Dios a interceder. Si hay un intercesor en la Biblia, es Moisés. Por un pueblo, dice que es de dura cerviz, por un pueblo obstinado, por un pueblo que su corazón no había salido de Egipto. Y Moisés aún así se paraba delante de Dios. ¡Qué grande Moisés! Y tú vas a la Biblia y encuentras personajes. Claro que Jesús es lo máximo, pero hay tantas historias que te pueden enriquecer. La de José, la de David, incluso la de Jonás. La de Jonás es importante. Es importante mirar cómo Jonás cómo lo fue llevando Dios para que él verdaderamente reaccionara. Y cuando Jonás lo entendió, fue escupido en tierra. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Así, muy claramente. Tenemos una parte esencial para desarrollar el sermón biográfico. Y tiene que ver con preguntas. Tú el personaje lo vas a atacar. Tú el personaje lo vas a bombardear con preguntas. Entonces, tú puedes ver de dónde era ese personaje. ¿Cuál es el origen de su familia? ¿Su familia verdaderamente era creyente, no era creyente? ¿Cómo fue el llamado de Dios? ¿Sí? ¿Cómo lo llamó Dios? ¿Dónde lo llamó? ¿En qué edad de la etapa de su vida fue llamado? ¿Nació en el Evangelio? ¿Fue llamado? ¿No fue llamado? Todas esas preguntas tú lo haces. ¿A qué lo llamó Dios? ¿Qué misión tenía en la tierra cuando Dios lo llamó? Sí, y si el personaje inmediatamente lo llamó, ejerció, o de pronto fue creciendo, fue formándose. Recuerda que el apóstol Pablo quedó ciego e inmediatamente salió a hacer su trabajo. Pero de pronto Moisés primero creció, tuvo su tiempo de formación, fue llevado allá al desierto y estuvo con Jetro, estuvo en la montaña y allá fue formado. Y luego cuando la zarza le aparece, ahí comenzó el ministerio de Moisés. Entonces todas las personas tienen que tener claridad y tú vas a atacar esa parte de la Biblia. Tú vas a atacar esa información que te da la Biblia. Tú vas a atacarlo porque eso es importante. Esos detalles, qué influencia tenía su familia, qué influencia tenían los hermanos. Cuando estés hablando de pronto de José, ¿sí? ¿Qué influencia tuvieron los hermanos? Los hermanos lo motivaron, los hermanos, ¿qué hicieron? Sí, porque a veces las decisiones tú las tomas, pero a veces como José, el entorno familiar lo llevó y desembocó en el cumplimiento de las promesas. Todo eso es importante. Sí, Dios le reveló el propósito inmediatamente o de pronto al final del ministerio le reveló el propósito. Sí, de pronto tú atacas con preguntas el personaje para ir edificando. Vamos a tomar de pronto cuál era la debilidad. De Moisés sabemos que el carácter, la ira, ¿verdad? Pero si tú vas a hablar de Sansón, ¿cuál fue la debilidad de Sansón? ¿En dónde estaba la debilidad? ¿Dónde? Ya sabemos, con las mujeres. ¿Sí? Y todos tenemos esos detalles. Entonces tú empiezas a trabajar en esas preguntas y tú identificas los textos bíblicos, los pasajes de la Biblia, los libros, los versos y los vas armando con base en esas preguntas. ¿Sí? ¿Qué puedes aprender de la relación de ese personaje con Dios? ¿Te edifica, no te edifica? ¿O en una parte de su vida era una relación que no edificaba, que te confundía? Pero de pronto en otra parte de su vida ya es una persona fortalecida. Y era el caso que te hablaba de Pedro. Pedro, al principio, su ímpetu, su carácter, tú dices, pero bueno, Pedro sí es un hombre de Dios, pero falla muchas veces por su ímpetu. Pero luego, lleno del Espíritu Santo, los primeros capítulos del libro de los Hechos muestran otro Pedro. Y tú ves ahí la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. Y tú puedes desarrollar en la biografía, en el sermón biográfico, eso, y tú tomas los detalles. Cuando te hablaba de Jonás también, mira Jonás, mira, Jonás dice de pronto que era rebelde. Jonás sabía, Jonás tenía que predicarle salvación al pueblo que masacró a su familia, a Nínive, la capital de los asirios, y él no lo quería hacer, pero Dios lo llevó y lo obligó. Y Jonás fue un profeta eficaz cuando él lanzó el mensaje. El rey y todos recibieron el mensaje de salvación. Y yo pienso que Jonás fue un hombre victorioso, porque cumplió. Claro que tuvo que pasar su proceso, claro, pero Dios lo hace, lo está haciendo contigo y lo está haciendo conmigo. De pronto tú y yo en este momento somos unos Jonás, ¿sí? Pero yo quiero decirte, aprende de Jonás, aprende, porque los sermones biográficos te van a mostrar eso. Es más, tú puedes dar sermones biográficos de pronto de mártires, de grandes hombres de Dios. De pronto cualquier día tú abres un espacio para hablar del Martín Lutero, para hablar de Calvino, para hablar de los primeros protestantes, para hablar de John Wesley, para hablar de todos. Te estuve hablando de Charles Spurgeon, y tú tomas esas biografías para edificar,
para edificar, no necesariamente la Biblia. Tú puedes tomar en tus espacios y hablas al pueblo de Dios, lo edificas con hombres de Dios, hombres verdaderamente de Dios. Claro que en la Biblia hay suficientes personajes, pero tú lo puedes hacer, ¿sí? Tú lo puedes hacer. Y hay estructuras en la Biblia que de pronto puedes hacer comparaciones del carácter de ese hombre de Dios con un personaje bíblico. Pero tu sermón biográfico no era el personaje bíblico, sino un hombre de Dios. O la vida de Kathryn Kuhlman, tú puedes hacerlo. Sermones biográficos, y tú lo puedes entrelazar. Porque se trata de edificar la grey, se trata de edificarlos. Y esas biografías van a ser muy grandes y te van a edificar. Amén. Entonces, con base en eso, tú estructuras el sermón. Tú estructuras el sermón y empiezas y colocas todo y un día tocas unos temas, de pronto cuando fue llamado, y otro día tomas su ministerio, y otro tiempo cuando cayó, y en otro momento tocas los temas cuando esa persona estuvo en el valle, y lo vas llevando, y va llevando a la audiencia, y va llevando y concatenando la biografía gloriosa de ese personaje. Y al final tienes que sacar conclusiones. Y el sermón biográfico tiene algo. Tú puedes después hacer con tu liderazgo, tu grupo de liderazgo. Todo lo pueden hacer. Todo así. Pero de pronto, con tu grupo de líderes, tú puedes tomarlos en las reuniones y que te digan los detalles de ese personaje que más los han impactado. Y tú creas una dinámica importante. Es más, el sermón biográfico también lo puedes hacer interactivo. Que no sea una predicación totalmente donde tú solo hablas y hablas. Tú puedes. Tú tratas de pronto en cualquier momento de abrir un espacio para que las personas dicen ¿qué opinan? Y esa persona cayó así, ¿tú qué opinas? Y es importante. Y tú das dando los detalles. Yo lo hago. Yo trato en las predicaciones de que la persona, de que el auditorio participe. Es importante. Son técnicas tuyas, son técnicas, son estilos que tú puedes hacer en determinado momento de la predicación. Es importante. ¿Por qué? Porque enseguida captas la atención de las personas. ¿Sí? Tú tienes que ver en el sermón biográfico también si el cumplimiento de la promesa fue a corto, a mediano o a largo plazo. Y todos esos detalles los tomas y enriqueces ese personaje y enriqueces con la verdad. ¿Sí? Y ahí sí, en determinado momento que termine la biografía, la importancia del sermón biográfico es que tú puedes después, en tus conclusiones, colocar tus opiniones sobre la vida de ese personaje. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Hemos estado hablando todo este tiempo. Hemos estado hablando de la homilética. Hemos estado hablando de los sermones textuales, expositivos, temáticos y biográficos. Que sea Dios ayudándonos y que fuera el Espíritu Santo siempre en medio de nosotros y que Dios te dé las fuerzas para seguir el curso que estás haciendo, que estas clases de homilética te inspiren, te motiven para seguir adelante, que sigas tomando todas las clases que faltan, que sigas creciendo, porque Dios quiere que crezcas. ¿A qué? A la estatura del varón perfecto. Pero antes de terminar las conclusiones te quiero contar una historia. Yo te estuve diciendo que nada va a reemplazar al Espíritu Santo. Quiero coger 3 minutos para contarte esta historia antes de las conclusiones. Mira, yo conocí un lugar donde el pastor presidente tenía a un gran conferencista, un hombre de Dios ilustrado que hacía los mejores textos expositivos, los mejores sermones, y lo tuvo en una campaña. Pero para la otra semana lo invitó. Para la otra semana lo invitó para un ayuno. Sí, para el ayuno del sábado de la otra semana. Y lo invitó porque quería ministrar. Invitó al alcalde y a unos concejales de la ciudad. Resulta que el ayuno lo estaba liderando un anciano de la iglesia. ¿Sí? Y el señor del domingo anterior, el gran ministro, había predicado del Salmo 23. Y bueno, llegó el ayuno. Empezó el hombre a liderar su ayuno, el anciano de la iglesia. Pero, escúchame, el gran ministro se enfermó. Tuvo un problema muy grande y estaba el Señor liderando. En ese momento el pastor presidente
estaba que bajaba y él se pasaba porque acababa de llegar el alcalde con los concejales. Mira lo que pasó. Esta historia, no sé por qué te la digo, pero te la voy a decir. En ese momento, dice ese pastor, muy reconocido en Colombia, dice, yo quise varias veces bajarlo, pero algo me lo impedía. Y empezó ese señor y ese anciano a predicar. Y empezó a predicar, 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 y empezó a predicar y predicó de lo mismo, del Salmo 23. Y solo decía, Jehová es tu pastor, Jehová es tu pastor y nada nunca nos va a faltar. Y si Jehová es nuestro pastor, tú vas a tener a alguien que siempre te va a ayudar. Y ese señor solo decía así, y que duraba 10 minutos. Y si tú no le has entregado tu corazón a ese pastor, hoy es el mejor día para que vayas a él y que te arrepientas porque lo has desechado, porque lo has abandonado, porque no has corrido a sus brazos. Y él está aquí, y ese pastor está aquí hoy en medio de nosotros. Y ese pastor, y cuenta a ese ministro que todos empezaron a llorar, y que todos empezaban a llorar, y que de alguna manera lloraban y lloraban y lloraban. Y él dijo, vengan acá, pasen y arrepiéntanse y reciban a ese pastor. Y de alguna manera pasó todo, pasó el alcalde, pasaron los concejales y todos se arrepintieron. Y todos, confiamos, recibieron al Señor. Él contaba que después habló con el anciano y le pidió perdón. Y le pidió perdón. Y le dijo, yo estuve a punto, pasó, y me dijo, sí. Y entonces el anciano le dijo, pastor, quiero decirle algo. Es muy probable que ese gran conferencista, que ese gran predicador, es el hombre más versado en el Salmo 23 y conoce el Salmo 23. Pero yo conozco al pastor del Salmo 23. Yo conozco al pastor. Yo conozco al pastor. Y yo te digo esto por esto. Que nada, que ningún estudio que tú hagas mate tu relación con Jesucristo. Que ningún estudio que tú hagas mate la intimidad con Jesucristo. Porque el gran poder que haya en todas tus predicaciones va a ser el espíritu que hay detrás de cada palabra. Que Dios te ayude y que Dios nos ayude. Toda predicación y todo sermón tiene una introducción, tiene unas recomendaciones, tiene una aplicación y tiene unas conclusiones. Todo tiene que tenerlo y eso es importante. Por eso quiero terminar estos 2 minuticos diciéndote eso para que tú te lo lleves para tu... Lo vamos a hacer de esta manera. Mira, la introducción, tú compartes el texto bíblico, ¿verdad? Y luego tú das unas pinceladas y tú vas llevando al auditorio y le vas a mostrar lo que tú vas a hacer, ¿sí? Se trata de una síntesis de todos los aspectos que vas a abordar en esa enseñanza y tú los empiezas a llevar, ¿sí? Es como el aperitivo, es como todo lo que tú le vas a dar a la persona antes de darle el mensaje, ¿sí? Es aconsejable que este tiempo sea cortico, de 3 a 5 minutos como introducción. Hay personas que acostumbran a echar una historia, algunos echan chistes, ¿sí? Yo personalmente no recomiendo echar un chiste, ¿sí? A menos que sea una historia que sea jocosa, ¿sí? Pero no lo manejes de esa manera. Una historia que de pronto sí da risa y capta la atención. Son cosas diferentes. Sí, tú puedes introducir. La introducción lo puedes hacer una pregunta, como te decía, que tomas el auditorio, lo motivas, pero entras e ilustras. Sí, la ilustración es importante. En lo posible debe ser comprensible, debe ser muy conocida, muy reconocida, para que inmediatamente todos entren en el contexto claro de lo que queremos enseñar. Luego de la introducción, sí, es muy importante lo que son las ilustraciones, las aplicaciones, las recomendaciones y todo lo que tú colocas alrededor como apoyo del sermón, ¿sí? Debe tener muchas ilustraciones, ¿sí? Muchas recomendaciones, muchas formas de llevarlo y llevarlo a la vida práctica, porque si el sermón tú no lo ilustras y tú no lo llevas a la vida práctica, ¿cuál es la aplicación? ¿Cuál es la aplicación? Entonces, el sermón tiene un mensaje claro y el Espíritu Santo va a hacer su obra. Y la estructura de la homilética y del contexto que tú hiciste va a tener su resultado. Pero tú tienes que buscarle la aplicación con las ilustraciones. Y no puede faltar la conclusión, ¿sí? El sermón
siempre tiene que tener una conclusión. Una conclusión en la cual ahí sí viene lo que tú piensas. Ahí viene tu opinión como ministro, ¿sí? Encuentras el punto y dices estas conclusiones, lo haces de manera pausada, lo haces de manera clara, ¿sí? Es muy importante que esa conclusión exalte a Jesús, porque si tú ves que toda la Escritura inspirada por Dios, pero tú te das cuenta que toda la Escritura te lleva a Jesús, porque Jesús es el verbo, Jesús está en la Escritura. Y si es un sermón evangelístico, pues puedes llamar, hacer el llamado, ¿sí? Luego de exaltar el nombre de Jesús, luego de mostrar la necesidad que tienen del Señor, para que tomen la decisión por el Señor. Amén. Y orar por esas personas, orar para que verdaderamente se conviertan. Porque el que pasen no te garantiza que hayan sido arrepentidos. Pero es importante porque les estás ayudando. Amén. Es importante y tenemos que confiar en la obra redentora del Espíritu Santo y en el poder de Dios para transformar vidas. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces, la estructura del mensaje siempre va a ser así. Tú tienes la estructura grande, pero tú tienes una introducción. Tú nunca puedes dejar de hacer las aplicaciones y las ilustraciones, y tienes que tener una conclusión. Espero que esta clase de homilética te haya edificado, te haya servido, y lo más importante, que te siga motivando a seguir creciendo, que te siga motivando a seguir esforzándote a ser un gran hombre y mujer de Dios, que predica la verdad, que se esfuerza por la verdad, y como dice el libro de Timoteo, haces parte de una iglesia que es baluarte y sostén de la verdad. Que el Señor te siga bendiciendo en este día. Les habló Luis Daniel Fernández Rivera. Cuídense mucho. Gracias. Gracias por estar aquí estudiando.